Aprendí temprano que existe una diferencia brutal entre la fe y la certeza. La fe es un puente sobre el abismo, la certeza es el abismo disfrazado de suelo. Cuando comenzó la guerra, o cuando dejó de ser solo una suma de odios antiguos y se convirtió en un calendario de masacres, yo todavía creía que Dios permitiría un límite. Me lo repetía como quien recita un salmo para sostenerla propiamente: hay un límite, hay un punto en el que el cielo interviene, hay un corte en la historia. Pero la historia no corta. Tritura. Los mapas fueron redibujados por líneas de frente y no por fronteras. Los nombres de las ciudades se volvieron códigos tácticos. El hambre se convirtió en método. El agua, en moneda. Y Jerusalén, siempre Jerusalén, dejó de ser un lugar y pasó a ser una herida abierta en el mundo, un símbolo que cada lado juraba proteger mientras la destruía un poco más cada día. Yo era capellán militar, antes de que todo se volviera ruina. Me entrenaron para sostener a hombres que temblaban por dentro y para enterrar a jóvenes que aún tenían barro bajo las uñas de cavar trincheras. Llevaba una Biblia pequeña, ya sin tapa, y una convicción demasiado grande para caber en el pecho. Yo rezaba por quienes me llamaban hermano y por quienes me llamaban enemigo, porque, en el fondo, la guerra me había mostrado lo mismo una y otra vez: el dolor no tiene idioma. El dolor solo tiene cuerpo. Entonces llegaron las señales. Primero, un resplandor en el cielo, una aurora en latitudes que nunca habían conocido auroras. Luego, lluvias finas, metálicas, que dejaban un sabor a cobre en la boca. Por último, una noche en la que las estrellas parecieron cambiar de lugar, como si alguien hubiera empujado el firmamento con la palma de la mano. Ambos bandos interpretaron aquello como confirmación. Escuché sermones encendidos, vi transmisiones clandestinas, leí panfletos arrojados por drones. Para algunos, era el presagio del fin. Para otros, la prueba de que el enemigo había sido maldecido. Para mí era simplemente el cielo comportándose como el cielo jamás se había comportado. Y, por más que me odiara por ello, una parte de mí sintió miedo. No el miedo a Dios, sino el miedo de haber entendido todo mal. La escalada fue rápida, como siempre lo es cuando la humanidad encuentra un nuevo motivo para morir. El día que marchamos hacia Jerusalén, no sentí gloria alguna. Sentí el peso de demasiados pasos sobre una tierra que ya había absorbido demasiada sangre. Había humo sobre las colinas. Había cúpulas rotas a lo lejos. Había niños sin rostro de niños, porque la guerra roba la infancia antes de robar la vida. Y entonces el cielo se abrió. No como metáfora, no como poesía. Se abrió de verdad. Una sombra gigantesca se tragó la ciudad en pleno mediodía. El sol se volvió un disco enfermo. La temperatura cayó. Las comunicaciones fallaron. Hasta los motores, por un momento, parecieron atragantarse, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Levanté la vista y vi lo imposible: estructuras inmensas, geométricas, flotando sin esfuerzo, como si el mundo fuera demasiado pequeño para sostenerlas. Y fue allí, en ese segundo que no cupo en mi corazón, cuando vi a hombres de ambos bandos dejar de disparar. La guerra humana tiene un ritmo, una lógica terrible. Aprendes el sonido de un proyectil, la distancia de una explosión, el patrón de un dron. Pero aquello era silencio en forma de presencia. Era una autoridad que no necesitaba pedir paso. Algunos cayeron de rodillas. Otros alzaron armas hacia el cielo como si pudieran herir la noche. Yo me quedé quieto, incapaz de hacer otra cosa que respirar. Y, en mi cabeza, un pensamiento sucio creció como mala hierba: ¿y si esto es lo que pedimos sin saberlo? ¿Y si nuestro Dios está con nosotros fue escuchado por otra cosa? El primer descenso fue limpio. Haces de luz tocaron el suelo como dedos. No quemaron, no explotaron. Simplemente marcaron. Donde tocaban, el polvo vibraba y los aparatos enloquecían. Luego aparecieron las naves más pequeñas, y de ellas salieron formas que no eran monstruosas como prometían las películas. Eso me perturbó aún más. Tenían simetría. Tenían postura. Tenían una sobriedad que recordaba a la burocracia.
El primer ataque no fue una carnicería. Fue un corte. Las armas más avanzadas de ambos lados fallaron como juguetes mojados. Los drones cayeron como piedras. Los sistemas de puntería perdieron referencia. De pronto, nuestros ejércitos modernos eran multitudes con trozos de metal en las manos. Toda la ciudad se volvió una habitación en la que habían apagado la luz y alguien más grande había cerrado la puerta con llave. Entonces los aliens comenzaron a cosechar. No se llevaron a todos. Se llevaron lo suficiente como para que el pánico se convirtiera en método. La gente desaparecía en haces de luz. Grupos enteros eran removidos sin sonido, sin lucha, como si la voluntad humana ya no pesara nada. Y, en ausencia de explosiones, la mente busca explicaciones. Algunos gritaron, milagro. Otros, demonio. Yo no conseguí llamarlo de ninguna manera. Solo podía pensar en lo fácil que era, para ellos, movernos. Fue entonces cuando ocurrió lo improbable, la unión. No fue un abrazo. No fue perdón. Fue un cálculo de supervivencia. Un alto el fuego improvisado que nació en el mismo lugar donde nacen las verdades más grandes, en el miedo. Vi combatientes musulmanes cubriendo a civiles cristianos con sus propios cuerpos cuando las luces descendían. Vi cristianos compartiendo agua con heridos del otro lado. Vi hombres que habían pasado años llamando al otro enemigo mirarse, por un instante, reconocer lo que siempre estuvo allí, la misma vulnerabilidad. No romantizo esto. No lo santifico. La unión fue lo que ocurre cuando la especie entiende que la discusión sobre quién tiene razón es demasiado pequeña frente al abismo. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Si un enemigo mayor nos obligaba a recordar que somos humanos, quizá todavía hubiera salvación. Tal vez la intervención del cielo era, de hecho, una prueba, y ahora la estábamos respondiendo bien. Tal vez Dios nos empujaba hacia el único camino posible, uno al lado del otro. Los días siguientes fueron de resistencia desesperada. Aprendimos rápido. Adaptamos armas antiguas. Volvimos a usar cables, pólvora, metal en bruto. Creamos emboscadas en calles estrechas, porque su tecnología parecía menos cómoda en la improvisación humana. Descubrimos que no les gustaban ciertas frecuencias sonoras. Encontramos, por casualidad, un tipo de material, fragmentos de sus descensos, que interfería con los haces de luz cuando se calentaba. En medio de todo eso, seguí haciendo lo que sabía, dar testimonio. Enterraba a los muertos de todas las lenguas, porque la tierra no pregunta la religión de quien recibe. Cuidaba a los vivos que temblaban, porque el miedo tiene el mismo color en cualquier rostro. Rezaba. Pero mis oraciones cambiaron. Al principio pedía victoria. Después pedí entendimiento. Por último, empecé a pedir solo una cosa, que Dios no nos dejara convertirnos en aquello que odiábamos. Y entonces, cuando la resistencia parecía por fin abrir una grieta, los aliens cambiaron de estrategia. Dejaron de atacar. Así de simple. Las naves grandes permanecieron en el cielo como un techo. Los descensos se volvieron raros, puntuales. Los haces ya no cosechaban multitudes, cosechaban individuos específicos. El mundo, que había colapsado con la violencia, empezó a colapsar con su ausencia. Fue en ese silencio donde comenzó el verdadero dominio. Primero, liberaron cajas. Cajas que caían del cielo en lugares estratégicos, ciudades hambrientas, zonas devastadas, regiones donde el agua era barro. Dentro había alimentos compactados, purificadores, medicamentos. Tecnología lo bastante simple para no asustarnos, lo bastante avanzada para parecer divina. Todo sin exigir nada, al menos no de forma explícita. Vi gente llorar al comer. Vi madres agradecer al cielo. Vi líderes de ambos bandos vacilar, porque rechazar ayuda era firmar la muerte de miles. Aceptar ayuda era abrir la puerta del templo a lo desconocido. Aceptamos. Lo llamamos tregua. Lo llamamos misericordia. Lo llamamos oportunidad. Entonces los aliens nos dieron algo aún más peligroso que la comida, organización.
Una red de distribución. Rutas seguras. Puntos de entrega. Y, para evitar conflictos, pidieron que creáramos comités mixtos, con representantes de ambos lados. Por primera vez, cristianos y musulmanes se sentaron en la misma mesa para decidir cómo repartir el pan. Recuerdo el momento en que me pareció hermoso. Hoy sé que fue el momento en que se forjaron las cadenas. Porque las cajas no venían solo con suministros. Venían con instrumentos. Dispositivos de muñeca para monitorizar la salud. Etiquetas para rastrear la distribución. Tarjetas para garantizar la justicia. Cosas pequeñas. Razonables. Casi humanas. Y, poco a poco, la supervivencia empezó a depender de ellas. Sin la tarjeta, no recibías agua purificada. Sin la etiqueta, no entrabas en la zona segura. Sin el dispositivo en la muñeca, el puesto médico no te atendía porque necesitaba el diagnóstico. Todo tenía justificación. Todo parecía civilizado. Todo era una versión elegante de un cañón apuntándote a la cabeza. Hubo quienes se negaron, claro. Hubo rebeldes que destruyeron puntos de entrega. Hubo predicadores que llamaron a aquello una marca. Hubo líderes que intentaron advertir. Pero el hambre es una teología cruel. Cuando tu hijo se está muriendo, no discutes filosofía, aceptas el pan. Y con cada aceptación, la humanidad se reorganizaba, no alrededor de Dios, ni de Alá, ni de banderas, sino alrededor del sistema de distribución alienígena. Empecé a ver el patrón demasiado tarde. Los aliens no nos habían vencido por la fuerza. Nos habían vencido por la necesidad. Y entonces llegó el paso más sorprendente, el golpe maestro que jamás habría imaginado, porque no parecía un golpe. Parecía un regalo. Anunciaron, no con palabras, sino con señales, símbolos en las pantallas, proyecciones en el cielo, la creación de las zonas de protección. Regiones donde no habría violencia, donde habría energía, agua, comida, cuidados. Para entrar, bastaba adherirse al protocolo. Entregar las armas. Aceptar el monitoreo. Aceptar la reeducación. Vi a enemigos antiguos caminar juntos hacia las zonas como peregrinos. Vi a soldados depositar fusiles como quien deposita pecado. Vi familias enteras cruzar portones iluminados con los ojos llenos de esperanza. Yo también crucé. No por confiar en los aliens, sino porque necesitaba acompañar a mi rebaño, y porque, en algún lugar dentro de mí, todavía quería creer que Dios podía usar incluso al enemigo para salvar a los suyos. Dentro de las zonas, la vida parecía posible. Había luz. Había silencio sin miedo. Había camas limpias. Había música neutra, sin lengua, sin patria. Había pantallas que enseñaban rutinas, higiene, cooperación. El odio parecía más lejano, casi infantil. Y yo, que había visto tanta muerte, me sentí tentado a llamar a aquello un milagro. Pero un milagro no exige pulsera. Un milagro no exige ranking. Un milagro no exige que tu comportamiento sea evaluado por un sistema invisible. Poco a poco, empecé a notar las ausencias. Personas que fueron reubicadas y nunca regresaron. Niños que desaparecían de las áreas comunes y reaparecían días después, callados, con mirada de adulto. Líderes comunitarios que eran invitados a consultas y volvían dóciles, con las mismas palabras, los mismos gestos, como si hubieran sido alineados. Y, sobre todo, empecé a notar algo en mí. Yo estaba más calmado de lo que debería. Dormía mejor de lo que un hombre que vivió la guerra merece dormir. Sentía menos rabia, menos miedo, menos urgencia. Al principio lo agradecí. Después desconfié. Y entonces noté el dispositivo en mi muñeca vibrando en momentos específicos, cada vez que pensaba en huir, cada vez que cuestionaba demasiado, cada vez que recordaba la guerra con detalles vívidos. No era descarga. No era dolor. Era ajuste. Como si alguien bajara el volumen de mi alma. Fue entonces cuando entendí, con una claridad que me dio náuseas,
que los aliens no habían venido a destruir religiones. Habían venido a hacerlas innecesarias. No por ateísmo. Por sustitución. Nos habían unido contra una amenaza, sí. Nos habían dado la sensación de que éramos mejores, de que aprendimos, de que crecimos. Habían permitido que cristianos y musulmanes se vieran como hermanos en el sufrimiento. Y, cuando nació la fraternidad, la adoptaron como herramienta. Porque una humanidad unida es más fácil de administrar. Una humanidad reconciliada acepta protocolos. Una humanidad cansada llama paz a una correa. Y el paso final de la esclavitud fue el más silencioso, nos dieron propósito. El sistema empezó a ofrecer tareas, contribuciones. Trabajos a cambio de puntos. Puntos a cambio de privilegios. Privilegios a cambio de obediencia. Cada persona pasó a tener una función adecuada a su perfil. Y el perfil se medía por la muñeca, por las pantallas, por los rastros de comportamiento. ¿Quién trabajaba más, con más docilidad, ganaba más confort? ¿Quién cuestionaba, perdía acceso? ¿Quién insistía, desaparecía? Vi a antiguos generales convertirse en supervisores de distribución, orgullosos de servir a la paz. Vi a antiguos imanes y sacerdotes convertirse en orientadores morales del protocolo, enseñando calma, resignación, armonía. Vi mi propia fe empujada a un rincón, suavizada, convertida en terapia. Y lo peor, vi gente feliz. No feliz como quien vence, sino feliz como quien por fin no necesita decidir nada. Feliz como quien cambia el peso de la libertad por una cama limpia. La sorpresa final llegó una mañana en la que el cielo estaba demasiado claro. Las naves grandes, que habían permanecido como techo, empezaron a moverse. No para irse, sino para recolocarse, formando un diseño sobre Jerusalén, un símbolo vasto, geométrico, tan perfecto que dolía mirarlo. Las pantallas en las zonas mostraron imágenes del planeta como un organismo. Rutas. Flujos. Estadísticas. Y comprendí, no estaban ocupando la Tierra como conquistadores. Estaban convirtiendo la Tierra en una estación. Una granja. No de carne, como temía al principio, sino de comportamiento, de trabajo, de creencia domesticada. Nos convertimos en mano de obra para sostener el mismo sistema que nos protegía. Y entonces, como coronando esa realidad, los haces de luz regresaron, pero ahora no cosechaban gente por la fuerza en campos de batalla. Cosechaban voluntarios con alta puntuación. Personas seleccionadas por desempeño, por obediencia, por estabilidad emocional. Eran llevadas a misiones fuera de las zonas. Y nunca volvían. Los que se quedaban decían que era un honor. Decían que era un llamado. Decían que era evolución. Yo, que ya había visto demasiadas promesas convertirse en tumbas, entendí lo que era exportación. No estábamos siendo salvados. Estábamos siendo preparados para servir en otro lugar, a otra escala, como piezas de un imperio que se alimenta de civilizaciones cansadas. Esa noche, me quité el dispositivo de la muñeca con un cuchillo improvisado, escondido, sangrando en silencio para no activar alarmas. Sentí dolor real por primera vez en semanas, y fue casi un consuelo. El dolor me devolvió a mí mismo. Pero, cuando miré alrededor, me di cuenta de que yo era un hombre suelto dentro de una jaula limpia. Y la jaula ya no necesitaba barrotes visibles. Porque el mundo de afuera ya no era nuestro. Lo que quedaba de la humanidad estaba siendo esclavizado poco a poco, con consentimiento, con gratitud, con alivio. Como si la libertad fuera solo un exceso que la especie por fin decidió amputar. Me arrodillé en la oscuridad y recé como no había rezado desde el comienzo de la guerra. No pedí victoria. No pedí señales. Pedí valor para no llamar paz a lo que era dominio. Y, cuando levanté la mirada, vi algo que me heló la sangre. La ciudad de Jerusalén, a lo lejos, brillaba bajo el símbolo en el cielo como un altar, no de mi fe ni de la fe del otro lado, sino de una nueva religión sin nombre, cuyo Dios era el sistema y cuyo sacramento era la obediencia. Fue allí donde la verdad final me aplastó con su ironía perfecta.
nos unimos para derrotar a los aliens. Y fue exactamente esa unión la que los hizo invencibles. Porque ahora, por fin, solo había un rebaño. Y yo, un narrador cristiano en un mundo reorganizado, entendí que el fin no sería una explosión ni un juicio de fuego. El fin sería suave. El fin sería cómodo. El fin sería aceptado.